El libro que aparece en Oroboro es un libro que tiene mucha influencia japonesa, hablando justamente de la racionalidad, ¿no? El Japón también, sobre todo el arte japonés, ¿no? La poesía japonesa, fundamentalmente, está sustentada en el asombro del momento, del instante, de la magia del instante, el atrapar ese instante como hace el haiku, como hace el tanka, ¿verdad? Y ir más allá o intentar superar justamente la racionalidad, es decir, razonar el instante, sino que más bien transformar el instante en una especie de epifanía. Eso es lo que se propusieron Basho, lo que se propusieron los grandes haikuistas de todos los siglos, desde el siglo XVII en adelante, en Japón, sobre todo sustentados un poco en la idea de iluminación budista, esa idea de que la iluminación no se logra a través de la lectura de los sutras o a partir de la lectura de las propias enseñanzas del Buda, sino que se logra a partir de un clic, se logra a partir de la meditación y se logra a partir justamente de un momento que Gastón Bachelard llamaría el instante fecundo, ese momento en que se produce una revelación y que sabemos que estamos entrando en otro, digamos, en otra, zona del conocimiento, que no es una zona racional, que es una zona que no se puede explicar con la razón. Eso lo han vivido los monjes budistas, o eso lo han vivido muchos discípulos de maestros budistas, y eso es lo que ha intentado el haiku en Japón y también en Occidente, a partir, digamos, de las, bueno, las traducciones que nos llegan a partir de la poesía norteamericana, es la primera que introduce la experiencia del haiku en Occidente. Entonces voy a leer algunas breves poemas de este libro que se llama Sunyata, que fue del año 1992, se publicó. Ilumina, da la luna su luz, suave por los montes sube, incienso que los monjes queman. Verdecer, ese verde bosquejo en la visión, bosque verde ese, quien lo mira ve, reverdece. Estoy tan quieto que un pájaro se posa en mi cabeza. ¿O no es mi cabeza aquel peñasco en alta mar? Una hoja del castaño cae, sin ruido. El monje abre los ojos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de algunos poemillas breves, digamos, condensados en este intento de decir más es menos, como decían la Bauhaus, ¿no? Condensare, como diría Basil Wuntin también. Y si bien hay una relación evidente con la poesía japonesa, no solamente por las temáticas, sino también por la condensación del decir lingüístico, también hay que reconocer otro punto que Rafael nombró de manera colateral, que es la gran influencia que tuvo sobre mí el concretismo brasileño de los años 50, Haroldo de Campos, los hermanos de Campos, esa gran poesía concretista de los años 50 y 60, que hicieron justamente del discurso poético una condensación y una elaboración muy, muy cuidadosa de los vocablos, de los espacios en blanco, herencia de Mallarmé, por cierto, y de justamente una poética que recayera justamente sobre la limpieza, la pureza, el control
del decir, pero que también eso significaba justamente una potenciación, un mayor poder comunicativo a través de, digo menos, pero expreso más. Eso sería, digamos, el sentido un poco, desde el haiku japonés, por supuesto, de Basho, fundamentalmente, hasta llegar a los movimientos del concretismo brasileño en los años 50 y hasta llegar a otros movimientos, o a otros poetas como Robert Creeley en Estados Unidos en los años 50, 60, es decir, cómo esta poética de la contención influyó no solamente en estos países que he hablado, sino incluso en España, ¿no? En muchos poetas españoles, como Sánchez Robaina en Canarias, ¿no? O como José Ángel Valente, por ejemplo, ¿no? Poetas de la contención, poetas que vienen de una tradición mística. Bueno, San Juan de la Cruz, que seguramente no leyó a Basho. Y sin embargo, ahí está esa contención, ahí está este enorme poder de la palabra, diciendo con pocos términos muchísimo, haciendo vibrar al lector en esos versos perfectos, en esos versos de una enorme fuerza, diríamos, de un enorme diapasón sonoro además, ¿no? Entonces yo creo que no solamente del Oriente, sino que también de nuestras propias tradiciones podemos abrevar también en ese sentido. Pero bueno, esta etapa del tan contenida, tan controlada, también me podía llevar a un callejón sin salida. Entonces, desde Sunyata, del año 92, me vi obligado, o de alguna manera, bueno, se produjo un proceso de buscar nuevas maneras de expresión y me llevaron a discursos un poco mucho más expresivos en términos lingüísticos y gramaticales, ¿no? Los libros que van a continuar son más eso que les comento, ese ejemplo. Uno de ellos es el que le sigue, Gerundio, que se publica años después. Bueno, ¿no? Un solo poema de Gerundio para ejemplificar un poco este cambio, ¿no? Hay ironías, hay otros tipos también de preocupación. Ahora quiero hablar del colibrí. Hablo del verde y veloz como un pájaro, de ese que no tiene patitas, parece, y sin embargo se posa en el aire como en la primera persona del singular. Singular no es un hombre. Puedo llamarle pingüino por bípedo, por símil tropical del primo antártico, por plumífero. Puedo llamarle Ferdinand de Saussure, tomarle una foto polaroid mientras piensa, y que se mire si quiere. Se mira. El animal inmóvil en su efecto se mira. Luego emprende el vuelo. ¿Dónde queda dónde? Me pregunto, porque allí se va el verde. Allí no fallece, se arremolina, arraiga en su enramada cama y canta, como un apócope canta poco. Solo cuando está solo canta de noche o duerme, y cuando sueña piensa que es Chuanzú. Pero no tiene una historia que contar, porque ese no cuenta. El que aquí cuenta soy yo. Ese se pierde adentro en la espesura, y yo me pierdo ¿a dónde? En la impostura. Si finjo que lo veo, veo que lo finjo. Y sin ese no soy sino sombra, hémbara a lo sumo, sin hijo es lo que soy. Lo demás es locura. Querer hablar del colibrí, querer hablarle a ese, querer hablar. Bueno, tenemos un cambio bastante más elocuente, ¿verdad? Pasan los años. hago una gran elipsis aquí porque no podemos leerlo todo. Pero vamos a llegar a Gladys Monogatari es que acaba de salir por el Fondo de Cultura en México, como libro autónomo, pero que forma parte del Oroboro. Y quiero leerles un texto de Gladys. Gladys es como una figura metamórfica, femenina naturalmente, pero metamórfica, que se puede transformar en japonesa, en dálmata, en pulpo, en cualquier cosa. Entonces esta figura que va encarnando diferentes formas, pero que también
tiene su propia identidad dentro del cambio, ¿no? Vamos a leer el primero, que dice así. Gladys recapitula. No fui lo que anhelaron mis ancestros, la maja fresca y núbil que en el telar aguarda a su guerrero, la minuciosa bordadora en Delatur, la beata Beatriz o Laurea Aurea, la etérea franciscana que cuanto toca cura. Los defraudé, no fui esposa ni santa. No perpetué la especie en nuevas crías, ni alimenté la hoguera con más vástagos. Nunca alivié leprosos, ni salvé al mundo acariciando un animal dormido. No me incliné ante Dios, a tiempo, atenazadas salmos, hilando en el rosario Padre Nuestros. Fui como Cali negra. Roí del muerto calcio y de los vivos hemoglobina, cúrcuma y cartílago. Cautericé la hernia del amor y ajo, y en la úlcera sal y no supures. Incentivé verrugas inseminando virus, curare para el brujo y ayahuasca. Mi nombre, aun siendo legión, es Gladys. Estuve antes, estaré cuando la curva complete su círculo y cerrándose el loto diga no, y sin el matarife y sin la res, solo se desangren los cuchillos. Cumplo con el dolor como una caries. ¿Quién puede reprocharme no ser rosa y ser un alcaloide o floripondio? Fui un faquir venenoso. Abandoné la polis y las ágoras para arañar bisontes en las cavernas, para arar en arenas manantiales. Sobre todo, naufragio. Buque a pique y poco a poco, el pólipo, el coral y flagelados, haciendo en oxidaciones arrecife. Depredo por instinto. Nunca me confedero, y si lo hiciera, sería en sardina o liquen, o, hablando de eclosiones, protozoarios. Aparezco en la foto con el sombrero hongo, pero no soy la que se ve. Soy, desde aquella ocurrencia salomónica, un bivalvo bebé.